Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Long Soul y este es nuestro podcast Háblame en plural, que se supone que es nuestro espacio para debrayar. Digo se supone porque me está costando trabajo permitírmelo, pero más o menos voy a hablar un poquito de eso, de algo que yo considero que es como el centro, bueno, no el centro porque estaríamos hablando de muchos centros, de los aspectos centrales del trauma. No sé si llamarle capacidad, habilidad, pero básicamente para nosotros lo entendemos mejor como una ilusión, la ilusión de estar a salvo, la ilusión. El por qué digo que es una ilusión no me refiero a que no exista de verdad como que esta realidad objetiva de estar a salvo, pero yo creo que esto sucede mucho con el trauma, que ya no sabes estar a salvo. Esa es una habilidad completamente perdida, porque nada de lo que tú veas es suficiente para sentirte a salvo. Lo que te hace sentir a salvo no es únicamente los factores externos. No solo hay amenazas externas, también hay amenazas internas. Y cuando una persona durante mucho tiempo no estuvo a salvo en aspectos externos, por ejemplo, una infancia, no exclusivamente una infancia donde hubo violencia, sino una infancia donde hubo suficiente negligencia. Un niño que no se le daba de comer lo justo, se le daba de comer muy poquito, o no se le atendía en necesidades básicas que también incluyen necesidades emocionales. Muchos tipos de amenazas externas se convierten también en amenazas internas, porque básicamente nuestro, voy a decir mundo interno, ¿quién es quién? Iba a decir Pablo, creo que era Platón, el del mundo de las ideas. Si se escucha mi voz un poquito como apretada, es porque sí está apretadita, porque me estoy forzando un poquito a hablar, porque quiero hablar pero al mismo tiempo no quiero, y justamente por eso quería hablar. Creo que hemos estado sintiéndonos un poquito paranoicos, por decirlo de cierta forma. Lo que pasa es que estamos tomando algunas decisiones en nuestra vida de cortar relaciones tóxicas en nuestra vida. O sea, por un momento se siente bien, pero siento que nos ha provocado como un poquito de paranoia de está viendo qué estoy haciendo, ¿saben? O sea, como tenemos como esta sensación como de que nos están vigilando. Es un pedo más que nada traumático. O sea, no toda la paranoia es psicótica. Bien puede ser traumática, postraumática y también incluso disociativa, porque tiene que ver con el recuerdo. Un delirio es una percepción distorsionada o una conclusión distorsionada de tus experiencias. Algo traumático, algo postraumático, pues tiene directamente que ver, digo, postraumático y disociativo tiene que ver directamente con tu memoria, con una memoria corporal. Parte también ha ido como que incrementando un poquito por algunas situaciones. Bueno, por ejemplo, está esto de que va a salir el documental de Billy Milligan. Estamos un poquito como a la expectativa, como que esperando un mega crash, como si creyeras que vas a chocar en un carro o en un avión y no chocas y nadie dice nada. Y en eso nos vamos dando cuenta de que como si no quisiéramos hacer ningún movimiento, porque si no alguien se va a enterar de que estamos ahí, ¿saben? Creo que antier pensaba la analogía que es como si quisieras fingir que no estás en tu casa y alguien toca tu casa y te dejas de mover y dejas de respirar. Entonces más o menos así es, así como esa paralización de que no me vea. Nos ha pasado varias veces, ahorita nos está pasando, por eso la verdad también siento que nos ha costado trabajo hacer un montón de cosas que queremos hacer, y lo más que podemos hacer ahorita es algo como de texto, por ejemplo ahorita en el blog. De hecho estamos teniendo problemas ahorita, aunque esa es otra cosa, más que nada grabarnos, o sea, tipo video. Podemos grabar audio tal vez, pero en video nos está costando trabajo. Quería desarrollar esta idea sobre esta ilusión de estar a salvo, y que básicamente yo siento que eso es como lo más importante que se trabaja tanto en terapia como en recuperación, es en esta habilidad de estar a salvo, porque para esto el tratamiento de trauma, no solo del TID, sino en general de trauma, y sobre todo trauma complejo y TID, se ve por fases, mínimo 3 fases. La primera es la estabilización y pues asegurarse de que la persona esté a salvo como de sus amenazas externas, ¿no? Por ejemplo, que no esté en un lugar hostil. Les iba a decir que yo creo que eso va a ser un tema para otro episodio del podcast. Esto de que me choca tener que decir tienes que ir a terapia. Ese va a ser tema de otro podcast, porque la verdad es que la terapia no es suficiente para ayudarte a sentirte que estás a salvo. Y estar a salvo es algo muy relativo. Tú puedes estar enfrente de un león, pero sentirte a salvo si sabes manejar la situación. O puedes simplemente estar en tu casita
viendo una película así tal cual y de pronto sentir que algo te está pasando, que algo va a pasar, este famoso algo va a pasar. Es básicamente la ansiedad que se te detona, pero realmente la amenaza externa no está, que básicamente es como la definición de pues los ataques de ansiedad, que se dispara esta señal de alarma cuando en realidad no hay una amenaza externa, no hay algo que te esté pasando objetivamente. Pero yo creo que también está un poco como que subestimada la amenaza interna, muy poco hablada, porque sí se habla mucho de las amenazas externas, hablamos mucho de hecho de las amenazas externas. Es más, vamos a ponerles un ejemplo. El ejemplo de Billy Milligan, hemos estado, de hecho, un pequeño paréntesis, recuérdenme que estoy hablando de esto. Ya encontramos cómo leer el otro libro. Hay un segundo libro de Billy Milligan, que es como la continuación, pero es muy difícil encontrarlo en inglés. No lo hemos encontrado en inglés, en español ni se diga, estoy casi segura de que no existe. Está en japonés, en chino, entonces encontramos la versión en húngaro y lo que hicimos fue simplemente ponerlo en Google Translate y ya lo estamos leyendo. Así de toma eso, maldita barrera del idioma. Entonces, pongamos de ejemplo a Billy Milligan. Bueno, no sé si se sepa en el caso de Billy Milligan, que va a salir en el documental. Tuvo una infancia difícil, o sea, se habla mucho de los abusos de su padrastro Chalmer, pero no nada más fue eso lo que le pasó. O sea, recuerden que es muy complejo el ambiente de una persona que desarrolla TID. Esto hablando únicamente de lo externo. Porque cuando ya había llegado Chalmer, el padrastro, su mamá ya había tenido otros 2 parejas, me parece, y había presenciado el primer evento a su padre biológico quitarse la vida. La madre frecuentemente llevaba a casa a señores que pues abusaban de ella y abusaban de sus hijos, y se quedó con Chalmer, quien era bastante sádico sobre todo con Billy. Todo esto son amenazas externas. Las amenazas internas vienen en consecuencia muchas veces de las amenazas externas. O sea, no nada más vienen en recuerdos, o sea, viene también en las introyecciones como de odio, en voces persecutorias de odio, que esto no nada más es exclusivo de las personas con TID, sino también se ve mucho también en las personas con TLP y con trauma complejo. Esta ruptura de identidad en el sentido de que te rompen, te desestructuran tu identidad y la convierten en algo que es básicamente insoportable. Entonces te ves a ti mismo como, o sea, porque uno no se desarrolla solito, uno se desarrolla gracias a los demás o por culpa de los demás. Entonces cuando tu ambiente está lleno de amenazas, esas amenazas se convierten también en internas. Y se convierten también en, si tu padre dijo, eres un inútil, entonces eso se va a convertir en una voz interna, en una creencia interna que se convierte en un eres un inútil, y eso también cuenta como una amenaza interna. Las amenazas internas bien podrían ser también recuerdos, sensaciones. Hablando de TID también hay castigos entre alters. Esto es algo que yo siento que muchas personas no al menos las personas que juzgan a las personas con TID de que no lo tienen o cosas así, realmente no se han puesto de verdad a entender, de verdad a investigar, a leer y leer completamente, porque nada más se detienen a ver los primeros renglones de una página de Wikipedia de una historia, pero no entienden que también hay maltrato interno. Esto de las agresiones entre miembros del sistema se puede dar con y sin conciencia. Creo que ya lo habíamos mencionado en un video. No únicamente los persecutores son agresivos con el propio sistema, con el propio cuerpo. A veces uno nada más es agresivo con uno mismo y eso se traduce en agresión al sistema. Por ejemplo, destruir algo que te guste o decirle que odias a una persona que de verdad tú quieres para lastimar a esa persona y por lo tanto lastimarte a ti. Arruinar tus relaciones, gastar dinero a lo estúpido. Hay historias, por ejemplo, de alters que, o sea, que toman mucho alcohol y dejan que otro sufra la resaca. O cosas así de que hacen daño al cuerpo, por ejemplo, alcohol o se queman con cigarros. Y en el momento de dolor o en el momento en el que hay que curar la herida o algo así, dejan que otro lo sienta sabiendo perfectamente que otro va a sufrir las consecuencias. O sea, porque hay mucho odio intrasistema. Es parte de lo que mantiene, lo que perpetuó que haya esta disociación y esta separación entre alters. El odio a uno mismo, que obviamente se traduce en odio entre partes. Este odio y este rechazo hace que se disocie más. Por ejemplo, algo que sí me hacía Alexia
es que contaminaba recuerdos o pensamientos bonitos con imágenes horribles, ya sea imágenes traumáticas o imágenes usaba cualquier cosa que ella sabía que me dolía. Es un poco difícil de explicar, pero haz de cuenta que tú estás en un momento muy estresante y estás viendo videos de gatitos. Lo que hace es buscar un gatito triste, por decirlo menos, un gatito maltratado. No es eso, pero es un ejemplo de lo que les puedo decir. Por ejemplo, piensas que esta persona me quiere mucho y te mete un montón de ideas horribles. Por esto yo sufría mucho de pensamientos intrusivos, de pensamientos que yo no controlaba. No eran accidentales, no eran como random. Eran completamente ideados para lastimarme. Porque Alexia me quería lastimar. El por qué sucede esto, de nuevo, tiene que ver con mucho resentimiento propio, y también es la forma de proteger de algunos persecutores. Hay una palabra que la verdad no me gusta mucho, que se llama autosabotaje. No me gusta esa palabra porque siento es como culpar a la persona de estar mal o culpar a la persona de tener miedo. Entre comillas, autosabotaje se refieren las personas a, por ejemplo, cuando vas muy bien en terapia y dejas de ir y te empieza a dar miedo y empiezas a volver a conductas que se supone que ya habías erradicado. Creo que otra forma de decirlo es que simplemente la persona tenía miedo y aparte no es un camino lineal. Ya erradicaste esas conductas y ya estás perfecto, ya estás curado. Es normal. El mismo cuerpo como que dice, todo está muy bien, todo está demasiado bien, todo está demasiado tranquilo, demasiado silencioso, algo está pasando, algo está mal. Porque el cerebro por muchos años se acostumbró a que algo estaba mal. El cuerpo solito empezó a rebobinar en las actitudes que precedían los eventos negativos, porque es así como sobrevivió. Porque muchas conductas maladaptativas que tenemos fueron maladaptativas, pero también fueron adaptativas en su momento. De nuevo, si ustedes están escuchando esto, lo que sea que ustedes hayan hecho, ya sea que haya estado bien, que haya estado mal, por ejemplo, no sé, en ese momento específico les funcionó para algo. Esas conductas no son preferibles, pero el cuerpo como que aprende que así es como sobrevivió. Entonces hay que volver a entrenarse. Hay que entrenarse a que es posible sobrevivir cosas que nos hacen sentir mal, y también, curiosamente, también es posible sobrevivir cosas que nos hacen sentir bien. Es decir, no necesariamente las cosas que nos hacen sentir bien automáticamente ya nos hacen sentir a salvo. A veces, de hecho, es al revés. A nosotros nos pasa, a veces. En el sentido esto de que no mereces nada bonito. Tal vez en tu vida, cuando recibías algo bonito, era señal de que algo iba a pasar. Ya sea porque haya sido casualidad, o por ejemplo, en nosotros, cada vez que recibíamos algo bonito, sentíamos muchísima culpa. Porque, por ejemplo, nosotros recibíamos algo bonito, pero la familia no. Y eso, la verdad, es que nos provocó mucho self-hate, mucho odio. Porque por supuesto que nosotros, como niños chiquitos, queremos algo bonito. Pero cuando vemos a la familia sin ese algo bonito, simplemente porque teníamos una cara bonita, nos hizo odiar nuestra carita bonita, nos hizo odiarnos y nos hizo odiarnos más que nos guste tener algo bonito. Además de que también ese algo bonito que nosotros recibíamos también tenía un precio y era algo que nosotros no queríamos pagar. Entonces, definitivamente no únicamente las cosas, solo los eventos malos nos hacen sentir en peligro. Y esto también sucede mucho en el control mental. En el control mental es un premio-castigo. Definitivamente te llega a confundir, porque realmente sus premios son lo mínimo que necesitas, y muchas veces está pintado como bueno. Por ejemplo, el castigo es te doy 3 latigazos y el premio es te doy nada más 1. El hecho de recibir algo que se supone que es bueno, objetivamente no amenazante, no necesariamente significa que automáticamente tu cuerpo se va a sentir a salvo y ya está curado. Porque no sé si ustedes se han casado o han tenido un hijo o algo así, nosotros no, pero se supone que son eventos muy felices, ¿no? Pero definitivamente hay mucho miedo, muchos nervios y también riesgos. Es natural que el cuerpo ante esas situaciones no se sienta bien. En algunas personas, ese tipo de eventos que se supone que son objetivamente muy felices pueden convertirse en traumáticos. Si no sentirse seguro, no sentirse a salvo, no sentirse en control de uno mismo, no digamos la situación, sino de uno mismo, es lo que puede convertirse en traumático. Es así como funciona, de hecho, todo lo que es el control mental.
es algo que existe, es algo real, que creo que lo habla mucho Pablo, que fueron víctimas de abuso tanto abuso de ritual como abuso de programación mental, que los quieren, por ejemplo, para que sean leales a las sectas. Lo que hacen es literalmente les provocan partes disociadas que sean como la imagen, literalmente la imagen del perpetrador. Por ejemplo, les dicen que tienen un demonio dentro que los está vigilando, cosas así. O sea, no significa que de verdad generen un demonio, porque aquí no creemos en demonios, pero sí se genera una parte de la psique, si lo quieren llamar así, que sí se encarga de eso, y sí se encarga de vigilarte y de juzgarte. Si no lo han visto, chequen el video, nuestro video sobre los tipos de apego, los 4 tipos de apego. Se supone que hay más, son 3 los que se vieron al principio y después fue el 4, que se llama apego desorganizado. El apego seguro básicamente es el niño sabe y confía que su cuidador va a atender sus necesidades. Ansioso y el apego evitativo, el niño no está muy seguro de que pueda conseguir lo que necesita de su cuidador. Sabe que de alguna forma puede conseguirlo, pero no está muy seguro de cómo conseguirlo. Y en el apego desorganizado, el niño no sabe qué hacer, no sabe si lo va a conseguir, no sabe si no lo va a conseguir. De hecho, se dice que el apego desorganizado es el mejor predictor para un TID, para un trastorno de identidad disociativo, o por lo menos para un trauma complejo. Entonces, ¿qué sucede con el niño con apego desorganizado? Y es que no está a salvo. El niño no está a salvo. Entonces, ¿cómo podremos definir que alguien se siente a salvo? No tiene que ver nada más con sus circunstancias externas. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, una persona para sentirse a salvo? No sé, en un examen. Que los exámenes siempre causan estrés, causan ansiedad. ¿Por qué? Porque no nos sentimos a salvo, porque tiene consecuencias, ¿no? Las personas que no han tenido trauma, o al menos no un trauma relacionado a este tipo de cosas, tienen esta habilidad de sentirse seguros, pueden hacer lo que sea necesario para sentirse seguros, ya sea estudiar o simplemente les vale madres, que también es una forma en la que puedes sentirte a salvo, si te vale madres. No importa si apruebas, no importa si no apruebas, porque las circunstancias externas no te afectan, sabes que no te van a afectar, y si te afectan no te sientes como comprometido, no te sientes amenazado. Las personas que tenemos un problema con sentirnos a salvo, no importa lo que hagamos. Y yo creo que esto es básico en el desarrollo del TID. El TID se desarrolla cuando el mismo cuerpo, no estoy diciendo cerebro porque es todo el cuerpo el que decide, cuando el mismo cuerpo dice no puedo más, es el botoncito rojo de emergencia. ¿Cómo le hago para estar a salvo? Si no estoy a salvo, objetivamente no estoy a salvo, no puedo pelear, no puedo huir, ¿qué más hago? Y pues lo que hace es literal separarse. De hecho, por eso muchas veces, no solo para las personas con TID, sino también para personas con trauma que están enfrentando un trauma, o al menos un evento altamente estresante que puede ser potencialmente traumático, lo que hacen es que se alejan. Se ven a sí mismos en tercera persona, como ves a tu cuerpo alejado. Lo más curioso de esto es que esa distancia, por el evento que está sucediendo, de cierta forma te hace sentir a salvo. Estás a salvo, estás completamente entumecido, porque tú ya no eres ese cuerpo que le está pasando esa amenaza objetiva. Tú estás a salvo y piensas que tú no eres tu cuerpo. Lo que está pasando es a otra persona, no a ti. Es una forma de guardar tu integridad, y esto es lo que sucede en las personas con TID, que sucede esto muchas veces, tantas veces que se convierte en un hábito, que estas partes se quedan separadas. Por eso es totalmente posible que las personas con TID sigan generando alters, porque es lo que el cerebro aprendió a hacer. No es algo que uno decida. El cuerpo puede decidir, de aquí sí puedo salir adelante, o simplemente decide, sabes que esto es mi límite, ha sido un constante, no estoy a salvo. Incluso cuando las amenazas externas que se han acabado, por eso se dice el trauma no acaba. El trauma hace que el evento sea eterno, porque el cerebro se queda como con esta idea de que puede volver a pasar en cualquier momento y necesito estar preparado. En su bonita sabiduría, que pues de hecho si ustedes están aquí escuchando esto, pues lo logró, medio cojeando de un lado, pero sí lo logró. Creo que ya dije eso en algún momento, eso me dio un poquito de déjà vu. Entonces lo que se pretende hacer, y esto sí lo voy a recalcar mucho, no solo en terapia, no me gusta que se deje todo únicamente para la terapia, porque creo que esto tiene que ser no solo en terapia. O sea, imagínense, solo 45 minutos sentirse a salvo, como que no, ¿verdad? Tiene que suceder en más etapas de la vida de la persona. Y eso es algo que no te va a dar
45 minutos a la semana si bien te da. Tiene que ayudar al ambiente. Y es muy difícil. Es muy difícil tratar de enseñarle al cerebro que sí está a salvo. Imagínense que ustedes ven un perrito asustado, que muy posiblemente los perritos callejeros, que muy posiblemente le tienen miedo a los humanos, porque seguramente los han maltratado. ¿Cómo les dicen ustedes a ese perrito que no le van a hacer daño? ¿Cómo se lo pueden hacer saber? O sea, con mucha repetición y mucha paciencia. Por eso es muy tardado, porque, o sea, eso es nada más hablando, de nuevo, hablando de la amenaza externa. ¿Qué se hace con la amenaza interna? Respecto al TID, hay muchísima. Mucha de esta amenaza viene en emociones, culpa y la vergüenza, por ejemplo, porque no nada más es cuestión de que los alters se agreden entre ellos, que sí sucede, sino también en recuerdos y también en autocastigos, autoflagelaciones, en la sensación de no merezco sentirme bien, no merezco que me traten bonito, soy una horrible persona, no me merezco algo bueno. Es un reflejo del mundo externo. El mundo externo en algún momento te dijo que no eras lo suficientemente bueno para merecer algo bonito. La verdad, las amenazas externas, son difíciles, son muy difíciles de corregir, porque de nuevo estamos hablando de que, en México hay 60% de la población está en pobreza extrema, hay racismo, hay violencia, hay clasismo, hay desempleo. Ok, ¿cómo lo haces con la amenaza interna? No puedes vivir en una burbuja. No puedes vivir en una burbuja donde todo tu exterior sea completamente a salvo. No puedes. Te puedes enfermar. Puede que algo tal vez no te pase a ti, pero le pase a algún familiar. No puedes evitar el peligro, el dolor. ¿Y cómo le haces para sentirte tú a salvo a pesar de eso? Eso es precisamente lo que se trabaja en terapia. El darte herramientas, darle herramientas a la persona. De hecho, retiro lo dicho, no quiero decir que es algo que se trabaja en terapia. O sea, sí, se trabaja en terapia, pero sinceramente no quiero decir que la terapia, simplemente porque uno va a terapia, va a aprender esto. Eso es algo que se aprende con las relaciones saludables, incluyendo la terapia. Creo que voy a decir eso de ahora en adelante. Muchas veces la terapia no es una relación sana, no es una relación saludable, no es una relación segura. Posiblemente muchos psicólogos, psiquiatras y personas no necesitan repetir tanto esto, pero hay muchos psicólogos y psiquiatras que no son nada seguros. Y creo que es importante, para poder sentirnos a salvo de ir a terapia, tenemos que admitir que hay muchos profesionales que no te aportan herramientas, te las quitan, te confunden, te hacen gaslight. El tipo de herramientas, ¿qué es lo que esto te hace sentir seguro? Porque tú racionalmente, es básicamente lo que nos estaba pasando, racionalmente entiendo que estoy a salvo, emocionalmente no lo siento. Y también sucede con el duelo. Racionalmente entiendo que esto pasó, emocionalmente todavía no lo entiendo. Es muy difícil porque es que ese cerebro emocional, no puedes razonar con tu cerebro emocional, tienes que sentirlo. Entonces, ¿cómo demonios le haces para aprender a sentirte a salvo cuando nunca te has sentido a salvo? Es bien extraño. Se supone que tienes que emularlo de alguna forma. Alguien te tuvo que haber enseñado. Entonces, de ahí vienen las relaciones saludables. Al menos en nuestra experiencia personal, uno está a salvo cuando sucede algo malo y tú estás con otra persona y esa persona te demuestra, no solo imitando, porque también, o sea, si tú ves a una persona que está completamente serena ante algo que te está sacando de la tranquilidad, incluso hasta te vas a enojar. Así de maldito estúpido, no estás entendiendo qué está pasando y que me estoy sintiendo mal. Entonces, o sea, no nada más es ver eso, sino también esa persona tiene que acompañarte, o sea, con emociones. Tú tienes que sentirte a salvo con otra persona, porque no es algo que te va a enseñar así de que, por ejemplo, tienes que hacer afirmaciones de todo pasa por algo. Bueno, no sé si eso exista, seguramente sí. Yo siento que eso es lo que hacen mucho los gurús, que te hacen sentir a salvo con ellos y te vuelven dependiente, ¿no? Entonces también definitivamente es un peligro. Es algo chistoso que sí tiene que suceder. Que si tú no has aprendido cómo sentirte a salvo y logras sentirte a salvo con una persona, si esa persona no tiene cuidado, te puedes volver dependiente de esa persona. Como que crees que ese sentirse a salvo tiene que ver con la persona, porque no has introyectado todavía esa habilidad de sentirte tú a salvo. Entonces esa persona bien puede hacerte a ti dependiente si tú no tienes las herramientas para volverte lo tuyo. ¿Y cómo le haces? Esa persona te lo tiene que permitir. El cómo, no lo sé. Es muy difícil, estamos en eso. Es difícil porque, al menos a nosotros nos pasa, no nos permitimos que una persona nos vea mal.
cuando tratamos de tranquilizarnos nosotros solitos, pero así no desarrollamos esta habilidad de estar a salvo, al menos de sentirnos a salvo pese a lo que pase, porque no nos permitimos estar vulnerables con otras personas, porque sabemos que si esas personas pierden el terreno, nos vamos a sentir peor, y ellos se van a sentir peor, y va a salir todo mal. Se requiere una persona, por eso es necesario un profesional, y un profesional empático que sea buen profesional y no cualquier idiota que se diga psicólogo y que quiera abusar de sus pacientes. Un profesional puede mantenerse a raya y enseñarte cómo. No te va a enseñar de nuevo, no es racional, no son pasos. Tú puedes tratar de entenderlo racionalmente y puedes como que tratar de manejarlo, pero es sintiéndote a salvo con esa persona. Yo sé, es bien pinche difícil. Entiendo racionalmente que es bien pinche difícil y también es difícil de explicar emocionalmente cómo diablos, ¿no? Les he tratado de explicar racionalmente porque no lo puedes enseñar en palabras. Ese es el maldito pedo. Lo que hacen muchos gurús es que precisamente te ponen en una situación vulnerable y ellos te reciben con amor, entre comillas, y te sientes de alguna forma curado o te sientes mejor, porque pocas veces te has sentido así de seguro, aceptado con todos tus defectos. Por eso te hacen decir, lo decimos con todo nuestro derecho porque hemos ido a esos grupos, te hacen contar parte de tus traumas, te hacen contar cosas que te avergüenzan mucho y todos te abrazan y te dicen tú sigues siendo una persona valiosa y todo eso se siente bien pinche bonito, pero pues te cobran un ojo de la cara para eso y aparte también te hacen sentir un inútil. Es un rollo ahí de manipulación. Me da mucha risa de que la gente antivacunas cree que se van a implantar chips para controlar a la gente. Güey, no necesitas chips, eso es carísimo. No necesitas chips para controlar a la gente. Necesitas jugar con este sentimiento, con esta ilusión de estar a salvo. Necesitas hacerla sentir que contigo está a salvo y que el resto es el peligro, que el resto es la amenaza. Así funcionan las sectas, así funcionan los cultos, así funcionan estos grupitos también conspiranoicos, las relaciones abusivas que solo se pueden sentir a salvo contigo y todo el resto es una amenaza. Para ti, para mí, para nosotros dos, porque tú y yo somos uno mismo. Wow. Perdón. Hablando de algo bien serio y saliendo con estupideces, perdón. No, o sea, me refiero con eso de tú y yo somos uno mismo. No hacen una diferencia, no te dan tu espacio, que es lo que decía que te tienen que permitir. No te dan ese espacio para desarrollarte tú en tu individualidad. No te permiten no estar de acuerdo, no te permiten ser diferente. O sea, tú te conviertes en un espejo de ellos. Y en este sentirse a salvo también tiene que incluir el sentirse a salvo de poder decir que no, de poder poner límites. Es aprender a poner esos límites. Primero saber que estás llegando a un límite, que eso de por sí es complejo. Luego aprender cómo se ve cuando alguien pone un límite. Los primeros 20 años de nuestra vida estuvimos rodeados de gente no solo neurodiversa, muy lastimada. Nadie sabía poner límites. En el momento en el que nosotros conocimos a novio, porque de hecho lo conocimos ya cuando nosotros empezamos a tratar de buscar una vida fuera de casa, y lo conocimos y vimos cómo él ponía límites, y también es nuestro bestie amigo que también lo conocimos ahí en el trabajo. Cuando vimos a los dos poniendo límites, así de fácil, ¿cómo le hacen? ¿Por qué es tan fácil? La verdad le agradecemos muchísimo a ellos dos. Ellos dos fueron unos pilares para aprender nosotros a sentirnos a salvo. Estas dos personas, novio y bestie, son personas muy seguras de sí mismas. Digo, no tienes que ser necesariamente muy seguro de ti mismo, no es lo mismo, o sea, estoy describiéndolos. Digo, tuvieron cosas difíciles en su infancia, así como todos, pero no tuvieron estos golpes familiares que suceden en las familias disfuncionales. Tuvieron figuras de apego muy seguras. Obviamente también se pueden romper porque pues, somos humanos y no podemos sentirnos a salvo de todo el tiempo. O sea, es absurdo. No podemos sentirnos a salvo todo el tiempo. Es contraproducente. Es, por ejemplo, no podemos dejar de sentir dolor. Si dejáramos de sentir dolor, no sabremos, por ejemplo, que nos hicimos daño, que nos rompimos una pierna. Saber si de verdad estamos en peligro. Por ejemplo, si escuchamos unos pasos detrás de nosotros y la calle está oscura, pues no podemos decir, sí, estoy a salvo. O sea, no, ni madres, o sea, estamos en México. O sea, no. Sí necesitamos, a pesar, digo, imagínense en el caso de que México en la noche y escuchas pasos detrás de ti, necesitas sentirte lo suficientemente a salvo
para que no se te apague tu cerebro racional. Cuando el cuerpo dice, ya fui, ya fuiste, y tu cerebro racional está completamente apagado. Y si eres una persona que disocia mucho, hay una teoría que se nos ha olvidado comentar porque todavía la estábamos estudiando, pero es la teoría polivagal. La teoría polivagal tiene que ver con el nervio vago y tiene que ver también con las respuestas. Ya lo habíamos dicho desde el año pasado que vamos a hacer una serie de videos en cosas en las que nos hemos equivocado. Uno de nuestros mayores errores en el video de disociación, catalogamos mal el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso parasimpático o simpático, no me acuerdo cuál de los dos, lo pusimos mal, pero tiene que ver con esto. Imagínense una curvita, o sea, el hecho de que la curvita vaya subiendo significa de que es una activación cortical que le está diciendo al cuerpo, prepárate para pelear, prepárate para huir. Cuando ninguno de estos dos está disponible, y no está disponible, por ejemplo, cuando uno es niño, un niño chiquito no puede pelear y no puede huir, el cuerpo decide, no, pues mejor ahorrar energía y tratar de mandar opiáceos para poder entumecer en caso de dolor o de plano colapso. La teoría polivagal también habla mucho sobre que parte del proceso del trauma es enseñarle al cuerpo, no nada más en terapia de entender qué es lo que pasó, sino tratar de enseñar. De hecho, esto también tiene que ver con un poco de la terapia sensoriomotriz. Narras ese evento traumático. Lo que se pretende hacer con ese material traumático es que vas a volver a sentirte en peligro, que ya una vez de que tú ya hayas trabajado con el terapeuta herramientas y tengas esta relación de confianza con el terapeuta, puedas empezar a enseñarle a tu cuerpo a que puede estar a salvo, a que eso estuviste en peligro, sí, sufriste un daño, pero eso queda en el pasado, a que las cosas ya no son como eran antes, a que ahora estás, por ejemplo, en el contexto terapéutico, estás en un contexto en donde eres abrazado, eres bienvenido, eres comprendido y eres cuidado. Por esto es bien importante que la relación terapéutica sea de entera confianza y se sienta que te cuidan, se sienta muy segura, porque si no se siente seguro, no va a servir de nada. Por mucho que sepa la persona sobre disociación, trauma, disociación, si ese terapeuta no te hace sentir seguro, va a ser muy difícil. No digo necesariamente imposible, pero sí va a ser muy difícil de que puedas avanzar con ese terapeuta. Dependiendo, ahora sí, la verdad nosotros somos muy privilegiados por muchas cosas. Una de ellas es porque tenemos partes funcionales, no son enteramente funcionales, pero tenemos partes que pueden reaccionar ante emergencias. Digo, no son acá unos cracks tipo reaccionando ante emergencias médicas, que a Antef le gusta creer que él lo es, pero no tan así. Sí hemos reaccionado a emergencias. Pero por ejemplo, cuando un roomie estaba agrediendo a su novia, antes quería meterse, pero quien terminó metiéndose fui yo. Yo toda asustada, toda temblando. Obviamente había un peligro porque el novio estaba todo ebrio, todo torpe, todo idiota. Y la novia del roomie nos estaba pegando un poco el susto porque estaba muy asustada. Pero necesitábamos sentirnos lo suficientemente a salvo para tratar de compartirle no Boris, ya, te metí a mi cuarto, llámale a tu mamá. Bueno, esa es una historia larga, fea. Obviamente, esto es porque nosotros no éramos la novia. Caso que nosotros, al ser la novia y estar en la misma situación, estamos hablando de otra cosa. Es un tipo de emergencia diferente, porque se convierte no en un evento único que nos pasó en ese momento con el roomie, sino se convierte en una cotidianidad. Y empiezas a perder la idea de cuándo demonios se supone que estoy a salvo y cuándo estoy en peligro. Tu cuerpo ya no sabe si estás en peligro o si no. O sea, como que reaccionas a cosas muy, muy pequeñas y a cosas que deberías reaccionar y deberías decir, óyeme, no te pases, no sabes qué hacer. Por eso es bien complicado las relaciones abusivas. Es muy difícil darse cuenta. Y no debemos culpar, acosar a las personas que no se dan cuenta de una relación abusiva. Yo sé que desesperamos las personas que no nos damos cuenta de que estamos en una relación abusiva. Yo sé la desesperación, tanto de estar adentro como de estar afuera viéndolo, pero no consigues nada si agredes a la persona, a la víctima, ¿no? Si agredes a la persona que está siendo agredida, o sea, lo empeoras porque va a regresar al único lugar donde se supone que se sentía salvo, pues a su pareja abusiva. Y sí, es conflictivo. Imagínate, si es conflictivo en adultos, en una relación adulta, imagínate cuando estamos hablando de que es un niño con su padre, sino que peor, porque por lo menos de adultos puedes hacerte de comer tú, puedes ir al refri, puedes ir al súper. De niño necesitas que alguien te dé de comer.
Entonces es mucho más difícil este conflicto. Este conflicto es parte de lo que hace que se provoque el TID. De hecho, estamos leyendo todos los libros relacionados con Chris Costner, que es la de las 3 caras de Eva. Ahorita estamos con el de I'm Eve. Está bien pesado, pero el punto al que quería llegar, ya no me acuerdo qué se dice en la película, pero en el libro sí detalla algunos traumas que tuvo, que le hicieron no sentirse a salvo. Vio al menos 2 muertes, una muerte muy violenta y una muerte... de hecho fueron 3, 2 y medio, porque uno fue de un niño chiquito, no es cierto, fueron 4. Dios mío, sí, tuvo 4 experiencias cercanas con la muerte. Uno fue un hombre ahogado, otro fue un hombre que cayó en una sierra de esas, ¿cómo se llaman? De madera, partida a la mitad. Imagínense todo gore, imagínense ya estando menos de 5 años, me parece. Y luego fue la muerte de un primito y luego fue de su abuela. Todo esto antes de cumplir los 6, 7 años. O sea, no nada más fue eso, sino todo lo que implicaba. El punto es que la mamá no sabía nadar y la mamá le tenía miedo a los cuerpos de agua. Tenía miedo ella misma de ahogarse. Entonces le intentó impregnar esta idea a la niña de que había un monstruo que salía del agua porque vivían por al lado de un canal o un río o algo así. Le metía este miedo de la muerte y eso fue muy cercano a cuando vio al hombre ahogado y luego vio al hombre partido. Entonces fue entendiendo cómo es la muerte y las amenazas. Literalmente la mamá la amenazaba con que se iba a morir. Pues Chris empezó a sentir como que esta sensación, igual si tú eres un niño que no vio la muerte y te dicen va a venir el coco y te va a comer, si no entiendes realmente el contexto de alguien comiéndose a alguien, si dices ay qué miedo, pero realmente no lo entiendes. Entonces Chris lo entendía y la amenazaban y que se le iba a llevar y que se iba a morir y que no solo se iba a morir, sino que iba a estar sufriendo en el infierno, porque de nuevo religiosos también. Entonces Chris no se sentía salvo nunca. Pasaron otras cosas obviamente, ¿no? O sea, no nada más esto, pero eso es como una de las cosas que, al menos en donde estamos, seguramente pasaron muchas otras cosas porque nos falta mucho por leer. Tal vez estar a salvo no es necesariamente una ilusión, pero sentirse a salvo sí lo es. Es una ilusión y es una habilidad. Es una habilidad que se supone que te enseñan de chiquito. Si no la aprendes de chiquito, no es imposible aprenderlo, pero sí es bien difícil. Y es bien difícil porque necesitas una persona que tenga esa habilidad. Y que no nada más tenga esa habilidad, sino que no la quiera usar contra ti. Y que respete tus espacios y tus tiempos para ir aprendiendo esa habilidad. Creo que el estudio filosófico también, filosófico y psicológico también te da una sensación de seguridad. Hay muchas cosas que te dan sensación de seguridad, incluyendo las adicciones. Y la disociación, por supuesto. Por ejemplo, adicciones, hay mucha gente que se siente a salvo cuando está comiendo. La adicción a la comida. Nosotros mejoramos muchísimo cuando empezamos a hacer ejercicio. Primero decimos, bueno, pues podemos hacerlo, pero realmente Salax le empezó a agarrar el gusto y ya de ahí no nos dejó parar. Este ejercicio nos ayudó mucho a todos a sentirnos a salvo en nuestro cuerpo. No estoy diciendo de a salvo de que de que sé kung fu y de que me puedo defender físicamente, sino a salvo de sensaciones físicas. Es algo con lo que yo tuve muchos problemas y no necesariamente lo había identificado, incluso después de haber identificado a Salax. Yo no identificaba que parte de este no sentirme a salvo tenía que ver con que no me sentía a salvo en mi cuerpo. De hecho, es más, no sé si ya les había comentado, pero por ejemplo, durante muchos años, hasta más o menos cuando empezamos a hacer ejercicio, yo tenía emetofobia, que es el miedo a vomitar. Bueno, tiene una historia ahí. No me acuerdo mucho, pero sí decían que yo no quería probar comida nueva. Yo lloraba si probaba comida nueva, porque esta sensación de que me hagan probar algo que tal vez no me guste me daba náuseas y vomitaba. Estas sensaciones corporales, y nada más estoy hablando de eso, nada más sensaciones como guturales, me daba mucho miedo. El dolor también, de que me pegaba nada más en algún lugar o algo que nunca, no logro porque yo creo que ni siquiera Alexia estaba en ese entonces. De los eventos más extraños que todavía no logramos identificar qué pasó, durante la secundaria tuvimos muchos blackouts a cierta hora. Lo único que recuerdo de esa parte era despertar escondida en un salón vacío. Y esta sensación porque es que tiene una sensación cuando sabes que la gente te está viendo. Esa sensación corporal también me daba náuseas. Híjole, cuántas veces no nos veían raro, porque éramos, la verdad, una chava muy rara.
doy gracias a los dioses de que no existieran redes sociales en ese momento. No sé qué habría hecho si me hubieran grabado. No era la única vez, pero al menos era la vez que se me hacía más extraña, porque era constante, o sea, era habitual. O sea, es lo que se me hacía muy raro. No sé si le pasé a otra gente. Esta como sensación de vergüenza, la sensación de vergüenza y culpa son completamente corporales. Bueno, de hecho todas las emociones son corporales, pero sentir emociones, porque las emociones son corporales, se sienten diferente en el cuerpo, se me hacía insoportable. Era demasiado y me daba náuseas y aparte tenía motofobia, entonces imagínense. Eso fue mejorando, definitivamente tuvo que haber mejorado. Las amenazas externas tuvieron que haber mejorado un chingo. O sea, me tuve que salir de mi casa, tuve que alejarme, me fui a otra ciudad porque tenía la opción de quedarme por esos lares, pero yo decía no, sí necesito salir y la verdad fue la mejor decisión de nuestra vida. No le damos tanto crédito a la terapia, le damos más crédito a habernos alejado de ambientes hostiles. Eso es el mayor crédito. O sea, me choca que se le dé tanta responsabilidad únicamente a 45 malditos minutos a la semana y el resto ya nos podemos lavar las manos de que la persona esté bien. No, o sea, no, demonios, no. Así de que me enojo. Entonces, en terapia no aprendimos a sentirnos a salvo. De hecho, fue al revés. En terapia aprendimos de que no estamos a salvo, ni siquiera en terapia. Porque, híjole, estoy muy segura. No sé si me van a escuchar personas. Es que, ¿saben qué? Esto sí se los voy a decir. Sí lo voy a decir. No voy a decir nombres. Me da un poquito de miedo que escuchen personas que saben a qué terapia iba. Pero estoy muy segura de que es una maldita secta. Estoy segurísima, cada vez estoy más segura de que es una maldita secta. Es que no le seguí el rastro a todas las personas que conocimos en esos grupos de terapia. Las que sí les seguí el rastro mejoraron inmediatamente de que dejaron de ir a esas estúpidas terapias. Me da mucho miedo hablar de eso porque no es como que yo quiera proceder legalmente, denunciar, porque no tengo las energías, no tengo las herramientas, digamos, no me siento a salvo hablando de... Entonces también por eso muchas personas no denuncian porque no se sienten suficientemente a salvo de poder proceder con eso. Entonces, si a duras penas me siento a salvo hablando de cosas bien sencillas para el canal, porque siento que me está viendo una persona en el pasado que nos hizo daño, y pienso que nos está viendo todo el tiempo, no, pues menos voy a... Sí me gustaría tal vez en algún momento que me sienta más a salvo, hablar un poquito más de esos grupos de terapia que tanto nos hicieron daño, que en lugar de ayudarnos, la verdad es que nos empeoraron. Respecto a cómo identificar a una persona que te pueda ayudar en esto, por ejemplo, si ustedes no tienen una persona, no sabría decirles, yo creo que es tanto un poquito de suerte con que la encuentren, tanto también debe ser un trabajo de ustedes. Creo que lo que necesitamos es, que yo creo que ya se está haciendo, que es cuestionar las relaciones que tenemos actualmente. O sea, y también darnos la oportunidad de no solo conocer otras personas, sino arriesgarnos a conocer un poquito más a las personas, que nos cuesta mucho trabajo, pero lo logramos. Afortunadamente nos la hicieron más fácil, prácticamente nos adoptaron. Hablando de novio y bestie, nos adoptaron y el punto es que nos dejamos. Pudimos habernos negado por puro pinche miedo, pero pues como estábamos completamente solitos, necesitábamos aliados, estábamos viviendo solos y pues decían, no, pues necesitamos aliados, me queden bien, pero me dan miedo. Me dan miedo porque son muy extrovertidos y muy ruidosos y muy fiesteros y muy así de, vamos a así a la... Dios mío, iba a decir juerga, qué anciana me sentí. Y de hecho sí lo rechacé varias veces, o sea, porque eso hago, que me invitan a un lugar y digo, sí, Simón, y ya cuando es el momento, no, qué miedo, no, al diablo, no puedo. Eso hago. Pero bueno, así soy yo. Hay forma de funcionar, ¿no? Poco a poquito. O sea, tampoco presionarnos de que sí, tenemos que sanar y tenemos que sentirnos bien y sentirnos a salvo a pesar de que tengamos acá tus malditos pinches flashbacks. Imagínense Hulk dándote un zape y al mismo tiempo dándote una patada en el estómago. Siento yo que la parte que siempre fue más constante en ayudarme a sentirme a salvo, sí puedo decir que fue Antef. No sé cómo demonios le hace. Sí desarrolló habilidades para hipnotizarme. Muchas veces cuando entraba en pánico, él llegaba y sí me ayudaba a quedarme dormida. Pero luego me regañaba porque nada más me la pasaba durmiendo y le decía, no me dejes. Obviamente era muy difícil también para él, ¿no? Era difícil porque pues él no se sentía a salvo tampoco. Pero pues, o sea, cuando tú no te sientes a salvo y ves a una persona, no sé, ves a un niño que no se siente a salvo, pues tú te pinches enderezas, ¿no? Y en una persona con TID
Alguien del sistema se tiene que enderezar. Tú, es como el oxígeno en el avión, de que primero te tienes que poner el oxígeno tú, la máscara de oxígeno, y luego se lo pones a la persona que no puede. Entonces, en este enderezarte, muchas veces es, y lo cito antes, es como muchos dicen, fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que te lo creas. Que es lo que muchas veces se le hacía, de que sí, Simón, no me pasa nada, que bueno, en este no me pasa nada, también estamos hablando de la negación de que algo está pasando. Entonces, entenderán lo complejo que es eso. Me da mucha risa, porque es muy complejo, pero la gente no sabe hasta qué punto. Y es complejo de que absolutamente todo lo que tocas, cada aspecto que tocas, ¿qué pasa? Que les he dicho, ¿qué pasa cuando Antef es el que no se siente a salvo? Esos son los momentos más horribles. Cuando Antef pierde por completo la tierra, llega a su límite. Fue por eso, precisamente, que nació Salax. Porque Antef había llegado a su límite. Porque necesitábamos a alguien que se sintiera a salvo. Y Antef sí tenía miedos, nada más que se hacía el muy fuerte. Y Salax resultó que tenía menos miedos. El problema de Salax es que nos puede llevar a hacer cosas que nos hacen sentir menos a salvo. Por eso ya no ha salido mucho en el canal, porque ella sí es muy segura de sí misma y es yay, y acá muestro mi cuerpo y acá toda coquetona, y el resto del sistema somos así de no, por Dios, no hagas eso. No queremos que nos sexualicen porque eso no nos hace sentir a salvo. Alguien se tuvo que resignar, entonces se resignó Salax. Es chistoso con Alexia porque tanto le puede valer madres como nos puede hacer creer que le vale madres, pero en realidad no se siente a salvo. Es muy difícil tratar de saber qué siente Alexia, porque ella no se siente a salvo siendo honesta con nosotros, ni siquiera con el sistema. Para ella su mejor forma de sentirse a salvo es diciendo que nada le gusta, que no disfruta nada, que no quiere nada, porque sabe que lo que sea que ella quiera o que ella diga que ella quiere, que le gusta, se puede usar contra ella. ¿Entienden cómo muchas de estas cosas pueden traducirse en pinche sentirse a salvo? Por fin estamos en una época de nuestros 32, casi 33 añitos. Fue poco después de haber sido diagnosticados de TID. Porque justo en el momento del diagnóstico la verdad es que fue muy caótico. El momento y el antes y tantito después fue muy caótico, pero ya después de eso las cosas empezaron a tener sentido y empezamos a poder manejarnos y estábamos en un lugar seguro, en un momento seguro. Fue entonces que abrimos el canal, porque no habríamos podido hacerlo de no habernos sentido suficientemente seguros para que la gente sepa. A veces no nos sentimos a salvo con que el canal esté público. A veces nos dan ganas de quitarlo, a veces nos dan ganas de olvidarlo todo y volver al anonimato. A veces nos dan ganas de ya no grabar videos, sino puro audio como ahorita. A veces, que han sido ahorita, las últimas semanas han sido muy pocas veces las que dan ganas de simplemente ya, me vale todo y voy a decir lo que quiera, y no lo hacemos porque dura 5 minutos el sí, ya no me va a importar nada y estoy a salvo, pase lo que pase en él. Pero bueno, han sido muchas cosas las que han pasado y la verdad sí me da un poquito de miedo lo que pase con esto de Billy Milligan, pero de nuevo es una ilusión y una habilidad que tenemos que trabajar. Me gustaría que comenten ustedes qué entienden por esto de sentirse a salvo. Tal vez no lo pueden comentar porque es un podcast, no lo pueden comentar en Spotify, pero tal vez sí en el video de YouTube. Yo creo que sí le dijo porque ya se extendió un poquito. Por cierto, espero no se hayan hartado estar a salvo, porque no tengo idea de cuántas veces lo dije. Yo espero que no haya pasado eso de que pierdes sentido una cosa que dices muchas veces. Voy a tratar de editarlo para que no se escuche tanto, pero pues muchas gracias por llegar hasta acá y no haberse hartado. Y yo sé que, la vida es muy caótica, hay cosas muy horribles, a veces parece que no se acaba. Y aunque no se acabe, sí hay pausas entre cosas horribles, y en esas pausas hay cosas bien bonitas. Entonces en esas pausas uno puede respirar y decir, qué rico mi café. No sé, me siento bien tomando un cafecito, leyendo un librito, estoy a salvo. Aunque esté leyendo lecturas bien horribles, pero estoy a salvo. Estoy a salvo. Pero bueno, pues besitos plurales y buenas noches porque es noche aquí. Bye.